cumpliendo, y la Biblia dice que solamente aquel que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces, si el justo con dificultad se salva, hermano, ¿dónde quedará el impío o el pecador? Y aunque muchas veces todos se mantienen la idea de que el Señor no viene porque lo están diciendo desde hace mucho que Él viene, y no es cierto. Bueno, ellos no han entendido que la Escritura misma dice que si el Señor retarda su promesa, es con la finalidad de que muchos de estos se arrepientan y puedan venir al conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como decía el canto hace un momento, ¿no? O sea, ¿cómo van ellos a creer si no hay quienes prediquen? Y es por eso que la iglesia, hermano, se estableció por medio de Jesucristo aquí en la tierra. Le voy a contar una anécdota pequeña acerca de nosotros mismos, como familia, mi esposa, que está aquí, el servidor. Tenía aproximadamente, hermanos, cuando Dios me alcanzó, yo creo que estaba apenas cumpliendo los 22 años. Y cuando hablamos de 22 años, estamos hablando de una edad que todavía era joven. Recuerdo que teníamos muchos problemas porque el estilo de vida que llevaba no era bueno. Sumergido en las drogas, en las pandillas, en el alcohol. Y todo eso, pues, llevaba una vida directa a la destrucción. De hecho, antes de acercarme a Cristo, andando con ella, a veces me paraban y me ponían una pistola en la cabeza y me amenazaban. Llega Cristo, hermano, a mi vida, se convierte en mi esposa. Después, su servidor, cuando ve ella que va a la iglesia, yo le decía, eso es para las mujeres, como dijéramos vulgarmente nosotros cuando estábamos en el mundo, es para las viejas. Eso no es para los hombres. Y ella decía, yo voy a ir, tú ves, tú lo necesitas. A veces estamos tan ciegos que no sabemos que todos lo necesitamos. Aún aquellos que estamos dentro de la iglesia y no nos hemos dado cuenta que nos hemos enfriado tanto que se nos hace tan fácil ir a adorar a Dios. Se nos hace tan fácil, hermanos, a veces faltar a la iglesia por una u otra razón y no nos damos cuenta, hermano, que hay quienes realmente quieren adorar a Dios y no pueden. Dios, hermano, me alcanza. Y en una ocasión estoy en mi trabajo, allá en Otay trabajando, como pintor, y una voz me dice, deja todo lo que estás haciendo ahí y ven, porque eres útil para predicar el reino. Yo estaba hasta el fondo del pasillo, era una fábrica muy grande, y me asomé a una distancia más o menos como de aquí a donde está nuestro hermano de hoy, un poco más. Yo saqué un medio cuerpo para ver si estaba por allá el supervisor y no lo miraba. Y yo dije, bueno, ¿quién me habló? Y volví a cerrar la cortina del área y volví otra vez a trabajar. A los pocos minutos, otra vez, me golpearon por fuera. Me dijeron, deja ahí. Es necesario que te salgas de ahí, vete ya porque te necesito. Fue una experiencia, hermano. Así como se la estoy diciendo, por eso estoy aquí predicando a Cristo. Y no he cesado de predicar el Evangelio. Cuando escucho esa voz de nueva cuenta, vuelvo a salir. Abrí la cortina y salí del cubículo y empecé a mirar alrededor y no había nadie. Era un turno nocturno donde solamente estaba su servidor como pintor. Entonces, dejé las cosas, me fui hasta la entrada. Y le dije al supervisor, le dije, ¿me estás hablando? Le dije, ¿estás vacilando conmigo o qué pasa? Dijo, no te he hablado, dijo, en ningún momento, si yo he entrado para allá para nada, dijo, te están asustando, le dijo. Me quedé serio por un instante y para eso estaba predicándoles a ellos la palabra, tanto al supervisor como a unos jefes de línea, ya les hablaba del Evangelio. Entonces me vuelvo a meter y vuelvo a escuchar otra vez la misma voz que me dice que dejes ahí, necesitas salir de ahí porque tienes otras cosas que hacer. Entonces colgué otra vez la pistola, me quité el equipo que traía, salí del área, fui hasta donde estaba el supervisor y le dije, bueno, le dije, ¿me estás hablando? Le dije, ¿o qué estás haciendo? Dijo, no. Me dijo,
maestro, porque así me decía, porque le daba clases bíblicas, me dijo, maestro, ¿no será que Dios lo quiere sacar de aquí? Y sentí, hermano, como una cubeta de agua fría desde la cabeza a los pies, un escalofrío tremendo. En ese momento que me dijo las palabras, le dije, y tal vez tiene razón, colgué, le entregué todo el equipo y le dije, ahí nos vemos. Regresé otra vez al Ejido Matamoros. Cuando llegué, miré, hermano, la oficina del templo de Manuel, que estaba prendida, estaba en el segundo piso, ya era tarde, eran como las 11 de la noche. Entonces voy pasando por ahí y veo la luz y digo, ahí está el pastor. Dije, seguro, ha de estar estudiando o algo. Me metí a la iglesia sin pensar, toqué, abrí la puerta de la iglesia porque nomás estaba así cerrada, la abrí, entré para la oficina, le toqué, y cuando abrí la puerta, me dijo el pastor, hermano, qué sorpresa. Y yo, sin palabras, solamente le dije, hermano, vengo a ponerme a sus órdenes. Y el hermano levantó las manos al cielo y dijo, hermano, estaba orando para que Dios lo trajera. Aleluya. Allí, hermano, comienza la odisea de nuestro trabajo. Cuando Dios empieza, hermano, a levantarme y a decirme que tenía que salir y predicar el evangelio. Después, en cada esquina, hermano, me ponía y predicaba a pulmón abierto junto con mi esposa. Salíamos a evangelizar las calles, anunciábamos la palabra de Dios y Dios empezaba, hermano, a darnos cobertura y gracia en su palabra. Fue como mucha gente, hermano, empezó a acercarse al evangelio. Fue como mucha gente empezó a recibir a Cristo en su corazón. Pero no faltaron las críticas, porque no dijeron, no, pues es que es un flojo y dejó el trabajo porque, hermano, la lucha era fuerte. Pero tuve que mantenerme firme hasta el último momento. Cuando Dios aclaró todas las cosas, se dieron cuenta que realmente Dios tenía un plan en mi vida, porque Dios, hermano, me levantó, anduve como evangelista, anduve predicando en muchas iglesias, y Dios estuvo haciendo muchos milagros y señales. Dios ha sido bueno, hermano. Y yo creo que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Las misiones a las cuales, hermano, estamos celebrando en este día, no solamente tiene que ver con las misiones locales, sino también con las foráneas. Porque sabemos que hay multitud, hermano, de siervos de Dios, de gente que se ha, hermano, comprometido para servir a Dios en tierras extrañas, donde ni siquiera entienden el idioma, donde ni siquiera, hermano, han convivido con la cultura, pero ellos están allí por amor a la palabra de Dios, por amor al Señor Jesucristo. Y muchos de ellos realmente, hermano, sí que están afligidos, están sufriendo, porque realmente nosotros estamos aquí en México, hermano, en nuestros laureles, porque aquí tenemos la libertad religiosa, porque aquí, hermano, nadie nos detiene para levantar una obra, porque nadie te impide levantarte para predicar al Señor Jesucristo. Y hay lugares, hermano, donde para poder llevar el mensaje del evangelio lo hacen a través de pedacitos de papel, donde para poder hablarle a otro del evangelio tienen que hacerlo por medio de claves, donde muchos, por pagar el precio, hermano, de llevar el mensaje, están encerrados en cárceles y están siendo torturados. Gente, hermano, que tiene que caminar por el medio de la selva, gente que tiene que atravesar, hermano, muchos lugares peligrosos. Dios bendiga, hermano, a todas esas personas que están pagando un precio. Tal vez nosotros no podamos ir, hermano, pero podemos participar de alguna manera para que ellos puedan estar bien allá donde se encuentran. Podemos hacerlo. Yo creo que nuestra colaboración es muy importante, pero mucho mejor es todavía que nuestras oraciones de continuo estén en el altar de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a leer la Biblia para empezar. Poderoso, Santo. Aleluya. Y vamos a verlo compartiendo. Voy a leer el versículo 7 del capítulo 6 de Marcos. Amén. Capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Aleluya. Verso 7 en adelante. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Después llamó a los 12
y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada, dice, para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ello. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Aleluya. Que los hombres se arrepintiesen, amén, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aleluya. No me dejes acá atrás. Cristo vive. En la historia épica, hermana, de la iglesia, cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo en el inicio de la iglesia, vemos cómo cuando Jesús, después de haber estado en el desierto y haber ayunado por 40 días y 40 noches, el Espíritu Santo lo lleva y desciende a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que empezó a hacer milagros, empezó a hacer muchas cosas. Y cuando pasó cerca del mar de Galilea, por Capernaum, dice que había dos hombres, Pedro y Andrés, y les dijo: síganme. Y estos, dejando al instante las redes, le siguieron. Después, más adelante, miró a otros dos pescadores, a Jacobo y a Juan. Entonces también, llamándolo, les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres, y dejando todo, se fueron detrás de él. De tal manera que vemos a unos hombres que, sin pensar y sin titubear, dejaron todo para poder seguir a Jesús. Sin duda alguna, algo habían visto o habían notado en el maestro, que dejando todo, ellos se fueron. Pero una cosa que quiero denotar y que es muy importante es que, si nos damos cuenta, cuando Jesús comenzó a predicar y estuvo precisamente en Capernaum y después descendió precisamente a Jerusalén, dice la Escritura que cuando él llegó, a Galilea, nadie le creía en su casa. Cuando él llegó a su casa, llegó a su terreno, a su colonia, por así decirle, nadie creía en él. Es más, era tanta la incredulidad que había, aleluya, que no pudo hacer milagros en ese lugar. Si hay algo que impide, que interrumpe, hermano, el acceso del poder de Dios a la vida de un creyente o a la iglesia, es la incredulidad. Aunque ciertamente el pueblo era el pueblo de Dios, aunque ciertamente muchos de ellos eran judaizantes, incluso, hermano, practicaban la ley como ellos decían, pero aún así Dios no podía manifestarse. No podemos caer en la religiosidad. Nosotros, hermano, tenemos y debemos de tener la tendencia de saber que servimos a un Cristo vivo, a un Cristo de poder. Pues Jesús tuvo oposición en su misma casa. ¿Por qué? Porque cuando vieron a Jesús empezar a obrar, lo tenían como un loco, como que estaba fuera de sí. Aleluya. Y luego que fue a escoger hombres comunes, personas ordinarias, que alguien pudo haber dicho, pero, ¿qué va a hacer Dios contigo? Hay gente, hermano, de la cual mucha gente no esperaba nada, y Dios ha estado haciendo grandes cosas. A veces Dios escoge lo vil y lo menospreciable, lo que no es, para poder hacer lo que es. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Dios es bueno. Amén. Cuando Dios, a través de Jesús, escoge a esos dos hombres, ¿sabe qué hicieron esos hombres? Estuvieron siempre cerca de Jesús, escuchando y viendo lo que Él hacía. ¿Cuántos de ustedes han sido testigos de milagros? Amén. Poderoso es Dios. ¿Cuántos
¿Cuántos pueden decir, yo he sido testigo, yo he estado en un lugar donde Dios ha hecho milagros? ¿Cuántos han estado en un lugar donde Dios hace milagros? Amén, amén. Les voy a decir por qué es importante. Es importante porque los discípulos, durante todo el tiempo que estuvieron con Jesús, no solamente escuchaban el mensaje que Jesús llevaba a la gente, fueron testigos oculares de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Y es una de las cosas que usted y yo como iglesia necesitamos atesorar en nuestro corazón. Necesitamos recopilar todo eso para que esto sea un testimonio claro y poderoso de la gracia de Dios. Estos discípulos que estuvieron con Jesús, estuvieron siempre a sus pies, escuchando, oyendo, hasta que llegó el momento de que fuesen enviados. Pero antes que todo fueron testigos. Usted y yo hemos sido testigos. ¿Saben que cuando Cristo llegó a mi vida y cuando empecé a ir a la iglesia y empecé a ver los milagros, cuando empecé a ver a Dios, hermano, cómo hacía liberaciones, algo golpeó en mi corazón. Algo hizo que mi corazón, algo hizo que en mi vida algo cambiara y fuera diferente. Entró, hermano, en mí un deseo, una necesidad de poder también compartir esas bendiciones con las personas ajenas. Aleluya. Bendito Salvador, aleluya. Duré un promedio de 2 años que cuando conocí el Evangelio me llevaban a campañas en la iglesia donde estaba, el pastor Aros, Dios nos lo bendiga. Nos llevaba a las campañas, a los eventos, y él me decía, véngase mi hijo, porque dijo, Dios tiene algo para usted. Yo no sabía tampoco, pero como Dios a veces habla en nuestras vidas. Y cuando empecé a ver a Dios, hermano, hacer esos milagros, cuando veía a Dios, hermano, liberar a la gente, eso me impactó. Y Dios se me empezó, hermano, a tratar conmigo. Y cuando Dios me empezó a decir que iba a hacer eso, era un poco difícil. Y cuando empecé a compartir lo que Dios me decía, otros decían, no, tú estás loco, ni pienses que eso tú lo vas a hacer, eso no es para ti. Y siempre había un obstáculo, porque siempre, hermano, que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos obstáculos. Amén. Siempre que queramos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener tropiezos. Pero usted y yo no podemos poner la mirada en los tropiezos, en aquellos que se obstaculizan. Tenemos que seguir, hermano, la voluntad de Dios y empezar a poner por obra lo que Jesús nos ha enseñado en su bendita palabra. Amén, amén. Ellos estuvieron allí, a los pies de Jesús. Luego de que estuvieron allí con Él, viendo, oyendo y aprendiendo, fueron enviados. Pero fíjese bien, en esta parte de la Escritura, del verso 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó ¿a qué? A enviarlos. Apóstoles, que es la palabra correcta que significa enviar. ¿Saben? A veces nosotros pensamos que un apóstol es alguien que fue nombrado apóstol. Un apóstol es alguien que va a llevar el mensaje. Esa es la palabra correcta. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado. Cuando usted, hermano, cuando usted se dispone a hacer la voluntad de Dios, se convierte en un apóstol. ¿Por qué? Porque es un enviado. Un apóstol quiere decir que es un enviado de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, en este versículo 7 vemos cómo es que después de haber sido los discípulos que estuvieron a los pies de Jesús, oyendo y aprendiendo, ahora son enviados. Comienza su apostolado. Y empiezan, hermanos, ellos a hacer lo que Dios les ha estado preparando para que hagan. ¿Sabe que Dios, hermano, nos ha levantado para enviarnos? Cuando Dios, hermano, me alcanzó, a los 3 meses, yo empezaba a predicarle a toda la gente que había en mi trabajo. Sin excepción, a todos les hablaba del mensaje de la palabra de Dios siempre que había una oportunidad. Alguien me decía, oye, ¿por qué tú no eres como los demás? ¿Por qué tú no hablas así? Yo le decía, porque yo tengo temor de Dios, porque voy a una iglesia cristiana, porque estoy aprendiendo. Y les daba testimonio de mi vida antigua y les decía la manera en que Dios me había cambiado.
gente y aprovechaba para poder, hermano, abrir una casa allí y decirle: yo puedo ir, puedo compartirte, yo puedo decirte cómo Dios cambió mi vida. Y esto, hermano, hacía la diferencia, porque teníamos varias casas abiertas para predicar el evangelio. Cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios, te conviertes, hermano, en un apóstol, en un enviado por parte de Dios. Pero es necesario que usted y yo, lo que hemos oído, lo que hemos visto y aprendido, no lo tengamos guardado. ¿Se acuerda de qué ocasión que Jesús habla acerca de aquellos que les entregó las minas o los talentos? Los que recibieron más, las pusieron a trabajar, dice, y entregaron más al maestro. Pero el que recibió solamente un talento o una mina, fue y la enterró porque tenía miedo. Y el Señor le reprendió: siervo malo, negligente, por lo menos lo hubieras puesto en el banco para que hubiera creado intereses. A veces tenemos que aprender que realmente el principio de la sabiduría es el temor a Dios y no al mundo. Y que si nosotros nos quitamos, hermano, todos los prejuicios, entonces nosotros podemos crear la diferencia al estar sujetos a la voluntad de Dios. Este evangelio que nos ha traído el Señor es para que nosotros también lo prediquemos, para que nosotros también lo anunciemos a mucha gente. Es cierto, hermano, hay muchos predicadores, hay muchos misioneros que andan allá por Asia, pero Europa, hermano, por Medio Oriente, en los 5 o 6 continentes que hay en el mundo. Pero, hermano, ellos están cumpliendo con un propósito por parte de Dios y del Señor Jesucristo. La iglesia también tiene que hacer su parte aquí en la tierra. Amén. Usted y yo como iglesia también fuimos llamados para predicar el evangelio. Y miren que no es difícil. No es difícil, porque lo único que necesitamos nosotros es hacer lo que Dios dice. La palabra dice que cuando Él escogió a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El siguiente punto lo voy a tocar ahorita, pero aquí hay algo que es muy importante, y es que vemos que fueron los primeros discípulos en ser enviados. Llevaban una sola encomienda. ¿Sabe cuál es la encomienda de cada uno de nosotros? Mi encomienda no es solamente que me pare a predicar, hermano, donde Dios me abre una puerta en las iglesias. No es solamente eso. El ministerio no solamente, hermano, se basa a que yo predique dentro de una iglesia, porque el verdadero trabajo, hermano, la verdadera necesidad está fuera de estas 4 paredes. Allí donde está la gente, hermano, siendo, hermano, esclavos del alcohol, de la drogadicción, de los problemas familiares, hermano, tantas circunstancias negativas que hay en nuestra sociedad, y muchas veces pensamos que aquí no se puede. Sí se puede, si nosotros, hermano, empezamos a orar a Dios y empezamos a clamar, hermano, a Él, Dios nos va a dar lo que necesitamos para poder predicar el evangelio aquí en nuestra colonia. Recuerdo que muchas veces, hermano, lo único que hacía, ¿sabe qué? Era poder tener un amplificador pequeño. Ya verá que hay amplificadores como esos más pequeños. Siempre procuraba tener un amplificador como ese, un micrófono, aunque fuera de los chapitas. Y con uno de esos le ponía música con el celular o con algo, ponía música y luego ahí mismo predicaba la palabra de Dios. Porque, hermano, cuando se está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no hay nada que te detenga para anunciar el reino de Dios. Creo que eso es lo único que necesitamos, porque a veces nos cerramos las puertas pensando que se necesita esto y que se necesita aquello. Lo único que se requiere es voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Poderoso Dios, aleluya. Tenemos que levantarnos, hermano, y hacer lo que Dios nos está llamando. Es una encomienda que no solamente se limitó a 12 hombres, es una encomienda que hoy en la actualidad está dada para la iglesia entera. Y usted y yo necesitamos predicar el evangelio. Aleluya. Aleluya. Hasta nosotros tenemos encomienda, hermano. Un día Dios nos dijo: lleguen a Loreto y prediquen, y es lo primero que vamos a hacer. Pero que no tenemos micrófonos como estos, ni nada. No importa. Lo que importa es que la palabra de Dios llegue a los corazones. Aleluya. ¿Y sabe qué?
Cuando usted y yo predicamos el reino de Dios, cuando la iglesia, hermano, se hace responsable de anunciar la buena nueva, entonces Dios empieza a respaldar a su iglesia con las credenciales divinas, que son los milagros, las señales y las maravillas. Aleluya. Pero mientras estemos callados, mientras nosotros estemos, hermano, fríos, no vamos a poder permitir que Dios se manifieste en medio de nosotros. Pero es tiempo, hermano, de que nosotros nos pongamos de pie y digamos: basta, me voy a levantar ahora sí y voy a predicar el evangelio donde Dios me ponga. Aleluya. Dijeron, hermano, no, pues es que yo le dije al hermano fulano que me acompañe y no quiere. Dijo, entonces yo tampoco voy. A veces tenemos esa tendencia, pero te voy a decir una cosa: si Dios, hermano, te está poniendo algo a ti, no esperes que los demás lo hagan, tienes que hacerlo tú. Si algo va a suceder, dijo un predicador que tanto aprecio, si algo va a suceder, Alberto, tú lo tienes que hacer. No esperes que lo hagan otros. Dios te ha bendecido para bendecir a través de lo que Dios ha puesto en ti. Y creo, hermano, que Dios a cada uno de nosotros como iglesia nos ha capacitado. Amén, amén. ¿Cuánto tiempo tienes oyendo, hermano, la palabra de Dios? ¿Cuántos milagros has visto? Es tiempo de levantarnos entonces y salir y predicar el reino de Dios. No esperes tener un gran equipo allá en la calle. Solamente espera que el Señor Jesucristo vaya contigo. Y que cuando estés allí y empieces a predicar aún sin micrófono y le digas a la gente que hay un camino para la salvación, cuando le digas a la gente que hay una solución para su problema y que ciertamente Dios vino a la tierra a establecer su reino para ayudarnos en medio de la tribulación, de la angustia, de los problemas y de todas las situaciones, y que si alguien quiere escapar de esa vida difícil, entonces corre a Cristo en esta noche, venga, acérquese, mire, aquí está la solución, solamente Cristo salva, aleluya. Y hermano, nos paramos a predicar en esquinas como esta, y gente era sanada, y gente era restaurada. Hoy en día, yo sigo haciendo lo mismo. De repente, hermano, nos hablan por teléfono y oramos y Dios está sanando. Vamos a los hogares donde nos hablan porque hay necesidad, predicamos y Cristo está sanando. ¿Sabe? Cuando Jesús llegó a Galilea, no hizo muchos milagros. ¿Sabe por qué? Porque la gente era incrédula, no creía. ¿Sabe por qué muchas veces, hermano, cuando vienen los predicadores, cuando van a ciertas iglesias, no hay milagros? Porque la gente es incrédula. No podemos culpar al pastor, no podemos culpar a los líderes. Los culpables somos nosotros mismos, que nos hemos enfriado. Aleluya. Hemos caído en la tibieza espiritual, y esa falta de pasión, hermano, por la palabra, por el reino de Dios, incluso nos está atrofiando para poder tener libertad de salir y predicar el evangelio. Aleluya. Bendito. Dios nos está llamando y necesitamos consolidarnos. Le voy a decir una cosa: aquí cuando nosotros vemos el evangelio, hay algo muy importante. Fíjense en el verso 8 y 9. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente su bordón, por si se cansaban o se tenían, incluso si les salía por ahí un perrito, se lo quitaban de encima, o para defenderse de cualquier cosa en el camino. Después les decía: no vistan dos túnicas, no lleven nada para el camino, sino solamente el bordón. No lleven su alforja. La alforja era una mochilita o una mochila, como comúnmente oyeron, ¿verdad? No, nada de eso. Después dijo: ni siquiera pan, o sea, alimento, ni dinero, ni dinero escondido, dijo, en el cinto, porque en esa época también había ladrones, ¿no? Y entre el cinto se metían en el billete por ahí, el dinero. Así es que les dijo el Señor: no lleven mochilita, ni morralito, ni nada de eso. Tampoco se lleven dos túnicas, llévense nomás la que traen puesta. Tampoco lleven pan, dijo, no lleven alimento, no lo necesitan. Híjole, a veces no podemos buscar alimento, ¿no? Y mire, yo voy a decir una cosa muy importante. Es una orden por parte de Jesús para sus discípulos.
Ese es precisamente una encomienda para estos discípulos o apóstoles que en ese momento eran enviados. ¿Verdad que los requisitos o lo que Jesús les decía era muy estricto? No lleven. Pero hoy en día, hermano, queremos salir a levantar una misión y queremos llevar un equipo completo. ¿Sí o no? Unas buenas bocinas para que se oiga y se estalle hasta el último de la tierra. Queremos, hermano, tener todo, pero hermano, cuando Jesús mandó a sus discípulos, no llevaban nada. Eso es precisamente lo que Jesús quería, que ellos aprendieran a confiar en Él. Ya les había dado autoridad, ya les había dado instrucciones, donde lleguen, ahí coman, ahí quédense, si lo reciban y comen, y no se salgan hasta que terminen su encomienda en ese lugar y se vayan a otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no quería que ellos llegaran a un lugar y luego se sintieran incómodos porque pues, la cama está muy dura y a lo mejor allá tienen la cama más blandita. No. Jesús quería que ellos no fueran con esas intenciones negativas de buscar la comodidad. Ellos tenían que ajustarse a las circunstancias, porque no iban predicando el evangelio por interés, lo hacían por amor, por gratitud. Usted y yo, hermanos, no vamos a predicar el evangelio para que vean que yo, el excelente predicador, el evangelista, no. Gloria de hombre no busco, dijo Jesús. Nosotros predicamos a Cristo, hermano, por amor. Y Jesús les dijo, cuando entres a una casa, ahí quédate, no andes de casa en casa. Aleluya. Y sabe, eso es muy importante, porque siempre que nos tocaba abrir un hogar, hermano, y predicábamos el evangelio en ese hogar, hasta por más de un año, a veces terminábamos hasta con 40 personas en ese lugar congregándose. De que allí mismo a veces se convertían los familiares, se convertía el vecino, se convertían otros, y muchos llegaban. ¿Por qué? Porque Dios estaba manifestándose en ese lugar. ¿Con qué razón nos habla la Biblia de ser permanente? A veces predicamos en la esquina y vemos que no está cerca, no, vámonos a la otra esquina. Tranquilo. Para que el labrador pueda disfrutar del fruto, tiene que trabajar primero, ¿no? Preparar la tierra. Sembrarla, estarla regando, pero no de otra forma, ¿no? Hasta que crezca y dé fruto. A veces nos rendimos a la primera porque ya no hubo nada, decimos ya, pero no, tenemos que ser perseverantes. Ha habido lugares, hermano, donde parece que nadie quiere, y estamos allí, hermano, predicando a veces con una o dos personas, pero llega el momento, hermano, en que hay un mover del Espíritu y mucha gente empieza a convertirse. Cuando Dios te lleva a un lugar, no te desesperes. Permanece. Pero no, apenas tenemos un mes y ya decimos que no hay nada y queremos movernos. Permanezca. Porque Dios tiene grandes planes. Si Dios lo llevó allí, Dios tiene un propósito. Así es que Jesús les dijo, si llegan a una casa, no se salgan de allí, quédense hasta que terminen. Y luego cuando salgan, bendigan esa casa, ese lugar. Creo, hermano, que aquí hay algo muy importante por ver. Porque hoy en día, hermano, el cristiano moderno, si se va de viaje misionero, quiere, hermano, viajes de primera clase, muchas veces. Pero realmente, hermano, cuando vas a servir a Dios, no pones condiciones. Tú te vas como viendo al invisible. Tú caminas por fe, porque sabes que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Aleluya. ¿Sabe que cuando Dios empezó a llevarnos a los viajes misioneros, en una ocasión estábamos mi esposo y yo platicando y platicábamos acerca de misiones, y decía ella, oye, porque yo en ese tiempo ya era evangelista, y me dice, ¿y cómo ves si nos vamos? Dijo, Dios me pone que vayamos a predicar a tales lugares. Yo decía, pero ¿cómo creen? Digo, no tenemos dinero para ir hasta allá. Pues no sé, me dijo, empecé a orar, hermano, empezamos a orar. Y un día los hermanos nos pone y nos dice que nos fuéramos. Fue la primera vez que nos fuimos, hermano, para Baja California Sur. Váyanse a Baja California Sur. Ya caray, dije yo, a Baja California Sur. Pues ahí vamos, hermano. Resulta que juntamos para los pasajes. Mi esposa recopiló material didáctico para trabajar con niños, y entonces
llevamos una caja esa de la de donde vienen los 360 huevos, llena de puro material. Y pues teníamos los boletos, hermano, para irnos. No había boletos de venida, fue cuando Dios nos empezó a enseñar a vivir el Evangelio perfectamente. Entonces, agarramos, fuimos a la central, agarramos el camión y nos fuimos, hermano. Y íbamos con los ojos pelones en el camino porque, o sea, sabíamos que nomás íbamos de ida, de regreso no sabíamos qué íbamos a hacer. Pero nosotros íbamos con miedo, pero al mismo tiempo íbamos convencidos de que Dios, hermano, nos llevaba. Dios, aleluya. Llegamos a Baja California Sur, a Ciudad Constitución, y todo bien desconocido. ¿Y aquí qué? Bueno, nos acordamos de que por allá había una pastora. En ese tiempo no conocíamos a la presbítera Marisela Barragán, que en paz descanse, ¿verdad? Ya con el Señor. Pero recuerdo que en esa ocasión le hablamos a Martín Esperano, creo, y él, uno de los también de los grandes líderes que también anduvo con nosotros, y él dijo: ahí hay una pastora, dijo, te recomiendo, háblenle así. Entonces ya hablamos con la pastora, y dijo la pastora: yo conozco unas personas, dijo, de ahí de ese lugar, de Constitución, y nos dio el número de dirección, y llegamos allí, hermano. En ese hogar, la hermana era cristiana, las hijas también empezaban a ir, pero el papá no mucho. Entonces llegamos allí y empezamos a testificarle a la gente que se encontraba en ese lugar. Y nos decían: ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? No sé, pero Dios nos mandó para acá. Ah, caray, dijo, sí. Entonces le digo, lo único le dije es que estamos orándole a Dios para ver a dónde nos va a mandar. Entonces fuimos, la pastora nos mandó decir: ¿saben qué? Hay unas misiones, dijo, que están retiradas. Estaban como unas 2 horas de retirado, casi puro desierto, por el lado del Pacífico. Y nos mandó dirección, y así nomás nos fuimos. Pedimos raite y nos fuimos de raite, hermano. Y fuimos y conocimos lo que era la Purísima, las Barrancas, San José, San Isidro, todo casi pegado hasta el Rosario, llegar hasta allá. Todo eso anduvimos, hermano. Por un poquito pasado más que un mes predicando. Y gozosos, hermano, con todo lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba haciendo sanidades, Dios estaba haciendo grandes cosas en todos los lugares donde llegábamos. Estábamos viendo la mano de Dios y nos acordábamos de regresarnos. Sino que un día estábamos con una pastora, porque fuimos a iglesias grandes, hermano. Y un día que vamos a una misioncita, dice la pastora, estaba sentada con nosotros cenando. Y nosotros dormíamos en una casita, era como un jacalito, hermano, de puros palitos, que ahí nos quedábamos. Entonces me dice la pastora: ¿y ustedes, dijo, pastores, cuándo, dijo, se van a regresar, dijo, para allá, para el norte? Nos miramos mi esposo y yo: no, pues sabe, no sé, le digo, hasta que Dios nos diga, nos vamos a regresar. No, dijo, cuando Dios nos dé, nos vamos a ir. Dijo la pastora: pues solamente, dijo, ahora que regresen, dijo, que lleguen a Constitución, pues dijo, que vayan al aposento alto y vayan a las iglesias como Marcela, dijo, y se les va a juntar lo que necesitan. Le digo: pues va a ser cuando Dios quiera, hermano. Y hermano, nos llevó a predicar a una misioncita muy pequeñita, casi como un poquito donde está la iglesia de la Maceta, así, grande, así chica. Fuimos allí, predicamos, hermano. Uno de mis hijos se enfermó. Y tuve que llevármelo así enfermo, porque decía la pastora: es que su hijo está muy malo, estaba muy enfermo de temperatura, de otras cosas. Y le dije: no importa, primero vamos a hacer lo que Dios nos está diciendo. Fuimos, predicamos, hermano. En el transcurso de la predicación, Dios sanó a mi hijo, se levantó, empezó a comer allí. Entonces, cuando estábamos allí, hermano, Dios, hermano, empezó a obrar grandes cosas. Vino gente, hermano, que no era de ese pueblo, de ese ranchito. Y hermano, Dios trajo una bendición tremenda. Esa misma noche, dijo la pastora: yo creo que se van, dijo, mañana. ¿Cómo que si nos vamos mañana? Sí, dijo, porque en esa noche se había reunido una ofrenda, hermano, de 4,000 pesos. Vale. Pues me voy, le digo. Y sí, regresamos otra vez hacia Constitución, fuimos a Puerto San Carlos, prediqué allí, y ya nos retiramos al siguiente día para la ciudad de Tijuana. Pero ¿qué quiero decir, hermano? Que cuando la iglesia, hermano,
cuando el cristiano se dispone a hacer lo que Dios nos dice, cuando usted y yo predicamos el reino de Dios, cuando vamos y anunciamos la palabra de Dios, Dios va a respaldar a su iglesia. Las credenciales del verdadero ministro, hermano, no es la que te otorga un concilio, es aquella que Dios respalda a través de sus señales, milagros y maravillas. Y creo que eso es lo que necesitamos hoy en día entender, que todos, hermanos, en general, hemos sido llamados para que la iglesia sea fuerte, para que la iglesia sea saludable y para que todos puedan conocer el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Fíjese. Le doy gracias a Dios por la vida de Brandon. ¿Cabe nacer hoy su niña? Bueno, fíjese lo que son las cosas. Acaba de nacer su niña. En este mismo día nació uno de mis hijos, que hoy está cumpliendo años. ¿Y sabe que no lo he podido ir a ver? A veces nosotros también tenemos que pagar un precio. Espero poder, ya que termine el servicio, ir a darle un abrazo. Pero a veces nosotros, cuando andamos en esto, también, hermano, tenemos que pagar un precio. Y yo creo, hermano, que cuando lo hacemos con todo el corazón, y Dios sabe que lo hacemos sin ningún interés personal, Dios, hermano, nos bendice más todavía. Me siento contento, me siento feliz, porque sé, hermano, que a donde vayamos Dios nos va a ayudar a levantar una nueva obra. Vamos con esa mentalidad. En esta ocasión ya vamos con ese pensamiento. Loreto, agárrate, porque vamos a empezar a predicar la palabra de Dios. Amén. Y yo creo, hermano, que aquí hay un buen equipo. Es más, con los que hay, nos bastaría y sobra, hermano, para poder hacer un equipo de evangelismo y empezar a establecer pequeños lugares como misiones. Pero ¿qué necesitamos, hermano? Querer. Ahorita tenemos la oportunidad y podemos hacerlo. Y ahorita, tal vez en este mes estoy por irme, pero si nos propusiéramos y dijéramos, hermano, vamos a hacer algo, yo estaría dispuesto, hermano, a venir y que oráramos, no por una casa, sino por puntos específicos, aunque sean lotes baldíos, donde podamos predicar la palabra de Dios cada 8 días. Aleluya. Presentarnos, orar en ese lugar, compartir volantes con una bocina, hacer la invitación, hermano, pasar una película por unos días y luego estarles predicando el evangelio. ¿Saben que así se comienza la misión? Pero necesitamos, hermano, estar en el mismo espíritu. Jesús nos ha dejado la encomienda a todos nosotros como iglesia. Necesitamos quitarnos los prejuicios, necesitamos alejarnos de todo lo que nos estorba y pensar que una sola cosa necesitamos, hermano, y es tener claro que la palabra de Dios es fiel en lo que ha prometido. Amén. ¿Qué le parece, hermano, si oramos a Dios? Porque Dios nos levante y nos saque a predicar el reino de Dios. ¿Cuántos quieren predicar a Cristo? ¿Cuántos quieren predicar a Cristo? Amén. Levante su mano, así cierto. Dígale, Señor, yo estoy dispuesto a predicar tu palabra. ¿Cuántos quieren? Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mire, voy a hablar con la pastora, y si es la posibilidad, vamos a hacer este trabajo. Y va a ver cómo Dios puede hacer cosas que para nosotros parecen imposibles, pero para Dios son todas posibles. No vamos a buscar una casa, vamos a pedir un lugar donde esté un lote baldío y que haya gente. Y ahí vamos a pedir permiso para ponerlo y ahí, hermano, predicar el evangelio. Y usted va a dar cuenta cómo realmente, hermano, el evangelio es poderoso. Lo único que faltan son ganas, o a veces nos falta un empujón, ¿verdad? Pero todo esto conlleva una sola cosa, hermano, que la iglesia esté activa. Y si eso sucede, no solamente, hermano, los grandes vamos a activarnos, aún los jóvenes se van a activar. Yo creo, hermano, que es una de las cosas que Dios está pidiendo. Y es necesario que oremos por nuestra iglesia para que nosotros podamos cumplir también con la encomienda que el Señor Jesucristo nos ha dado y que al mismo tiempo estemos orando por todos aquellos, hermanos, que están en todo el mundo predicando el reino de Dios. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie y que pase, hermano, a este altar. Aleluya.
Voy a invitar a que pase al altar, por favor. Aleluya. Usted es una persona amada por Dios. Dios le escogió a usted con un propósito. Dios sabe de la capacidad que hay en su vida. Dios sabe lo que ha puesto en usted.